buen día a todos. Bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentar un excelente médico, es el doctor José Ricardo González López. Él es nefrólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y actualmente él es médico adscrito al Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital para el Niño de Toluca, México. Bueno, José, muchas gracias de antemano y bueno, un gusto poder escuchar tu clase. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar platicando estos temas y compartiendo un poquito de información precisamente sobre nefropediatría. Pues vamos a hablar el día de hoy. El tema que vamos a tratar es precisamente del uso del ultrasonido en punto de atención en los pacientes con lesión renal aguda. Para hacerlo como más corto, utilizar el término aquí, pues para no decir tantas palabras. Entonces, ¿por qué es importante hablar de aquí precisamente en este caso? Inicialmente porque, bueno, va a ser el punto de unión, sobre todo que nos vamos a tener que trabajar tanto intensivistas pediatras como nefrólogos pediatras, dadas las características que presentan estos pacientes. Si bien el principal avance que se ha tenido respecto a la lesión renal aguda en los últimos años es poder contar con una definición estandarizada. Y digo, la última que tenemos es precisamente del consenso pues, de CADIGO 2012, en el cual pues esta definición pues incluye pues el aumento de la creatinina sérica o disminución del gasto urinario. Esta definición pues no es completa, no describe creo que todo el fenómeno de la lesión renal aguda. Incluso a mí me ha tocado ver que muchos médicos a veces se quedan más con la idea de que un paciente presente aquí es como nada más, pues le subió la creatina y pues ya, ¿no? Y si esto se lo digo mucho a mis residentes, que todo es jijiji, jajaja, hasta que el paciente deja de orinar. Ahí es cuando pues ya queremos hacer ajuste de líquidos, ajuste de electrolitos, estamos urgentemente pues buscando pues hasta el nefrólogo, o sea, ya incluso cuando necesitamos una terapia de sustitución. Y por eso creo que tenemos que cambiar precisamente nuestra mentalidad sobre esta patología. Sobre todo, pues lo primero que tenemos que tener claro es que la lesión renal aguda es mala, ¿no? Tener aquí es mala. Sobre todo, pues en primer lugar, por la alta incidencia que tenemos en la población de pacientes críticos. Por ejemplo, sabemos que esta es una población vulnerable dada la gravedad clínica que tienen estos pacientes, las múltiples comorbilidades que van presentando y la complejidad que representa su atención. Los dos principales estudios epidemiológicos que tenemos sobre lesión renal aguda en población pediátrica es el estudio AWARE y el estudio AWAKEN. El AWARE hecho en pacientes pediátricos y el AWAKEN en población neonatal. Ambos hechos en el 2017, como podemos ver, pues bueno, casi 3 de cada 10 pacientes que van a ingresar a una terapia intensiva van a presentar algún grado de AKI. Y no solo es tener aquí y ya. O sea, finalmente, pues hemos visto que la lesión renal aguda se va a asociar a ciertas complicaciones, como desequilibrios hidroelectrolíticos, alteraciones ácido-base, la presencia de sobrecarga hídrica y falla orgánica múltiple. Esto, pues finalmente, ¿en qué va a repercutir? En un aumento significativo en la mortalidad. Creo que cada vez los estudios nos muestran más que estos pacientes no mueren con lesión renal aguda, sino al contrario, mueren de lesión renal aguda por la presencia de alguna de estas complicaciones. Igual, si comparamos los estudios epidemiológicos en el AWARE, pues el 11% de los pacientes que tuvieron una AKI severa falleció, en comparación del 2.5% de pacientes que no lo presentó, y en el AWAKEN, pues las cifras son similares. Asimismo, se ha vinculado la presencia de AKI con un mayor número de días de ventilación mecánica, una mayor estancia en terapia intensiva y hospitalización. En el caso de la población neonatal es importante mencionar que el AKI se relaciona pues, con un mayor riesgo de tener, bueno, un mayor número de pacientes con hemorragia intraventricular, displasia broncopulmonar, entre otras complicaciones. El tercer punto es de que cada vez vemos más que la AKI no es tan aguda. Finalmente, esta enfermedad pues, va a tener repercusiones a largo plazo, ya que los niños que sobreviven a esta enfermedad van a tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica en un futuro. Tenemos, por ejemplo, el estudio de Mamen, en el cual aproximadamente el 10% de los pacientes desarrollaron algún grado de enfermedad renal crónica, ya sea la presencia de albuminuria o una disminución de la tasa de filtrado glomerular menor a 60, y el 46.8 lo consideran con un mayor riesgo de presentar esta patología. Incluía pacientes con hipertensión arterial, hiperfiltración glomerular y lo que es muy llamativo
Aquí ellos lo consideran como una tasa de filtrado, bueno, un descenso de tasa de filtrado glomerular entre 60 y 90, un mayor riesgo. Sin embargo, pues estos pacientes se consideran ya con una lesión renal aguda, digo, una enfermedad renal crónica, pues estadio 2. Y finalmente, pues bueno, por lo que consideramos que la AQI es mala es por los desafíos diagnósticos y terapéuticos que implica, ya que digo, si bien ya tenemos una definición estandarizada que se ha ido perfeccionando a lo largo de los consensos que se han realizado pues, en el 2004, 2007 y 2012, actualmente la lesión renal aguda pues la tenemos que ver como un síndrome heterogéneo, ya que si bien va a haber incremento de la creatina y disminución del gasto urinario, va a haber múltiples causas que nos las generan y cada una de estas causas con su propia fisiopatología. Cada paciente va a tener sus propias características clínicas y vamos a tener una amplia gama de trayectorias y resultados clínicos, lo que nos lleva a que en el seguimiento de estos pacientes siempre haya como interrogantes, siempre haya como un vacío ahí finalmente en el diagnóstico, en el tratamiento y en el seguimiento. Digo, a pesar que en la última década se han hecho muchos estudios, incluso pues buscando la manera de cómo prevenir la enfermedad renal aguda con el desarrollo del concepto de angina renal, el conocer que la sobrecarga hídrica en los pacientes es mala, el, pues bueno, precisamente empezar a crear alertas electrónicas para notificar sobre la nefrotoxicidad, la publicación de los criterios CADIGO, el desarrollo de equipos especializados, tanto para diálisis pediátricas como el Carpe Diem, NIDUS o Aquadex, y así como los estudios epidemiológicos, todo esto, pues llevándolo a la práctica clínica, seguimos notando que hay como ese vacío. Quisiera ponerles un ejemplo. Este es un paciente que llegó al hospital. Es un paciente masculino de 8 meses, el cual, pues bueno, o sea, no tiene ningún antecedente de importancia. Tiene presentado un cuadro clínico de 4 días de evolución, caracterizado por hipertermia no cuantificada, evacuaciones diarreicas y oliguria. Se dio tratamiento, pues, tanto con antibiótico como trimmetoprim, sulfametoxazol, entre otros medicamentos, y por la persistencia de la anuria, además de agregarse vómito, anorexia, irritabilidad, acudieron al servicio de urgencias del hospital donde laboro. Ahí, pues bueno, al momento de su llegada podemos ver que llegó con presencia de taquicardia, polipnea, llevaba al comparar el peso, pues el primer peso que se registraba en las recetas con el peso con el que llegó tenía un déficit ponderal de 14.3%, al examen físico pues con datos de mala perfusión, por lo que se decidió su ingreso hospitalario con el diagnóstico de una gastroenteritis aguda con choque hipovolémico compensado. En este paciente, pues bueno, si vemos su evolución, al momento de su ingreso se administró una carga de cristaloide, así como dejarse líquidos, pues un poco más altos de sus requerimientos basales. En el transcurso pues, de la mañana que estuvo este paciente, ya salen los laboratorios, podemos ver que tenía una creatina de 5.09, que equivalía a una tasa de filtrado glomerular de 5.6. Presentábamos elevación de azuados, desequilibrios hidroelectrolíticos y una acidosis metabólica importante. A lo largo del día, por la persistencia, porque este paciente, su característica era la presencia de anuria, se le pasó otro bolo de cristaloide, se le pasó una dosis única de furosemide y pues, se le colocó una sonda vesical, así como solicitarse valoración por nefrología. En el caso de nefrología, comentaban que ya no se administraban más bolos, que se dejaban los líquidos a requerimientos basales, se complementaba el estudio del paciente con un ultrasonido y se pedía interconsulta cardiología precisamente para hacer una valoración pues, del estado de volumen. Llega el turno de la tarde, pues de todos modos se decidió administrar otro bolo de solución Hartmann, se incrementa la dosis de furosemida, por fin lo ve cardiología. Aquí algo que es muy llamativo es de que a pesar de todo el volumen que se le había administrado al pequeño, no presentaba datos de estertores crepitantes ni visceromegalias, que sea como algo esperado. Sin embargo, al momento de hacerle el estudio ultrasonográfico, el ecocardiograma transtorácico sale normal y comenta nada más la presencia de congestión venosa grado 1, pues después de realizar el estudio de Vexus. Y ese día finalmente se hace el ultrasonido renal, sin embargo, como hizo en la tarde-noche, pues no se contó con interpretación. Lo que sí pues, podemos ir viendo las imágenes, ¿no? Vemos aquí este es el riñón derecho, pues llama la atención sobre todo pues la dilatación del sistema colector, ¿no? Habitualmente el seno renal tiene que ser hiperecoico, sin embargo aquí se ve hipoecoico y se alcanza a ver pues tanto el seno renal, los cálices mayores y los cálices menores. Llama un poquito la atención esta imagen hiperecoica, pero pues no, al parecer pues al menos en esta imagen no se ve como alguna otra cosa. Al ver el plano transverso, pues volvemos a ver la dilatación del sistema colector. Sin embargo, vemos nuevamente estas imágenes hiperecoicas.
Viendo ya del lado del riñón izquierdo, igual presenta dilatación del sistema colector. Y ahora sí vemos esta imagen hiperecoica que nos da un artefacto que se conoce como sombra acústica posterior. En el plano longitudinal, y pues si lo vemos en los transversos del riñón izquierdo, vemos nuevamente imágenes hiperecoicas y artefacto. Finalmente, el POCUS, bueno, el estudio ultrasonográfico de vejiga, se ve la vejiga vacía, nada más se ve esta imagen circular que corresponde al globo de la sonda Foley. Con esto, pues nosotros podríamos concluir que nuestro estudio tiene una hidronefrosis bilateral moderada y esas imágenes hiperecoicas con artefacto de sombra acústica posterior, pues bueno, serían correspondientes a una litiasis. Sin embargo, pues bueno, esto es lo que nosotros analizamos, ¿no? En el momento bueno, que le dio seguimiento pediatría a este paciente, pues no se tenía pues esa, esa capacidad de poder analizar estas imágenes. Se toma en laboratorio, bueno, sigue la evolución al día siguiente, vemos una creatina de 5.28, el ácido úrico sigue elevado, la acidosis metabólica persiste, ya por fin en la mañana consideran, ya con esta información, pues restringir los líquidos a 80, incrementar la dosis de furosemida e iniciar bicarbonato en soluciones. Por fin se tiene la interpretación del ultrasonido que comentan pues lo que habíamos dicho, la presencia de obstrucción urinaria y presencia de litos, por lo que se toma un ataque simple de abdomen. En este caso podemos alcanzar a ver, pues bueno, que se ven imágenes hiperdensas a lo largo del trayecto del uréter izquierdo. Pareciese que aquí en el derecho igual presentamos una imagen hiperdensa. Vemos aquí también el sistema colector, nuevamente pues, la presencia de imágenes hiperdensas y pues en este corte pues vemos aquí también pues más imágenes hiperdensas en la unión ureterovesical. Con esto, pues se concluye en una litiasis renal obstructiva, se hace interconsulta urología quienes hacen la uretrocistoscopía con colocación de catéter doble J bilateral y posterior a eso, pues ya el paciente empieza pues a orinar nuevamente. Incluso orinó tanto que se consideró como una poliuria posobstructiva y se iniciaron reposiciones vía intravenosa. Para el día siguiente, como podemos ver, pues ya la creatina tuvo un descenso muy importante, de 5.28 bajó a 0.64. Igual la tasa de filtrado glomerular todavía no quedaba normal, pero pues bueno, con este simple acto, pues vimos cómo se fue resolviendo la lesión renal aguda. Finalmente el paciente se quedó para el manejo de la poliuria obstructiva, empezó con datos de una infección de tracto urinario, pues siguió su hospitalización y pues eventualmente se fue de alta con pues, los valores normales de creatina y pues para abordaje metabólico de la litiasis. Siempre que tenemos un caso clínico de esta forma, pues siempre queda cuestionarse qué pudimos haber hecho diferente, ¿no? ¿Qué pudimos haber hecho para hacer un diagnóstico más oportuno, para poder guiar nuestro manejo? Y precisamente, o sea, digo, considero yo que al menos este paciente, pues hizo pues, una adecuada historia clínica, el examen físico pues fue el adecuado, y pues los análisis de laboratorio pues creo que se tomaron como se tenían que tomar. Sin embargo, como les comentaba, o sea, sigue habiendo esa limitación para el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Precisamente, pues digo, dada la experiencia que tenemos en otras patologías y en otros escenarios clínicos, el ultrasonido del punto de atención ha sido un complemento pues, muy valioso, precisamente, ya que nos permite ayudar precisamente a los especialistas a tratar de compensar esas limitaciones en el diagnóstico y tratamiento y por lo tanto también por lo que se ha descrito en la literatura tanto de adultos y se empieza a escribir en el caso de los niños, el POCUS puede ser un complemento para la evaluación de los pacientes con enfermedad renal. Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, ¿qué papel va a desempeñar el POCUS? Bueno, precisamente porque nos va a permitir hacer un diagnóstico rápido y preciso de las anomalías anatómicas o funcionales que son pertinentes para pues, tanto nefrólogos como intensivistas. Nos permite una evaluación hemodinámica precisa. En lugar de estar pasando cargas a ciegas creyendo que pues, eso es lo que necesita el paciente, podemos hacer una adecuada evaluación de la volemia y no solo eso, sino también hacer una evaluación del funcionamiento cardíaco e identificar alteraciones que comprometan pues, la perfusión. Nos va a servir para hacer bueno, para darnos una orientación terapéutica y poder crear planes terapéuticos individualizados, irlos ajustando acorde a la evolución del paciente. El POCUS nos puede facilitar un enfoque bueno, ajá, sí, de varios médicos, multidisciplinario presente porque permite una comunicación más efectiva entre los distintos equipos clínicos al permitir que estas imágenes se puedan discutir en tiempo real. En el caso de que este paciente hubiese necesitado algún otro tipo de procedimiento del tipo de inicio de terapia de sustitución, el POCUS nos puede incrementar la seguridad en el procedimiento, ya que se ha visto que al utilizar el ultrasonido se pueden incrementar las tasas de éxito y disminuir las complicaciones al momento de hacer estos procedimientos.
Incluso, como pudimos ver en el POCUS, bueno, en las imágenes, en el ultrasonido de vejiga, pudimos darnos cuenta que, o sea, que la sonda estaba colocada correctamente y no solamente tratar como de atinarle si sí o si no. Y finalmente, pues bueno, el POCUS nos va a permitir dar un monitoreo continuo y un seguimiento a la evolución de la lesión renal aguda, acorde a las distintas intervenciones que se van dando y detectar complicaciones de forma oportuna. Ahora sí, ya platicando por qué pues el POCUS tiene que formar parte de la lesión renal aguda, hablemos del cómo. Pues para empezar, pues tenemos que hablar del ultrasonido del riñón y de vías urinarias. Recordemos, hagamos un repaso anatómico recordando que los riñones son órganos retroperitoneales, van a tener un plano longitudinal oblicuo, por lo tanto, el polo inferior va a ser más anterior que el superior. Y asimismo, el riñón izquierdo va a estar en una posición más superior y posterior en comparación con el riñón derecho. Entonces, cuando queramos adquirir imágenes, pues dada la profundidad que tenemos, tendremos que elegir transductores con baja frecuencia y alta profundidad, que puede ser pues un convexo o un sectorial. Incluso se comenta que en neonatología se pueden utilizar transductores planos precisamente lineales para, ya dada la cercanía que tiene el riñón con la pared, bueno, con la piel. Sin embargo, pues en la mayoría de los casos va a ser alguno de estos dos. Idealmente el paciente tiene que estar en decúbito supino. Al momento de tomar nuestro transductor, pues bueno, el marcador tiene que quedar hacia la cabeza del paciente. Y vamos a utilizar más o menos de referencias anatómicas. En el caso del riñón derecho, la apófisis quifoides. Vamos a colocar nuestro transductor a esa altura y lo vamos a colocar a lo largo de la línea axilar media. En el caso del riñón izquierdo, pues igual vamos a identificar la apófisis quifoides, pero como habíamos comentado, pues este riñón va a estar más alto y más posterior. Entonces, vamos a subir nuestro transductor de 1 a 2 centímetros y en lugar de estar en la línea axilar media, nos vamos a ir a la línea axilar posterior. En ambos casos es importante, dado que habíamos comentado que la posición del riñón es oblicua, ajá, entonces tenemos que girar ligeramente nuestro transductor. En el caso del riñón derecho, pues va a ser en sentido contrario de las manecillas del reloj, para que aproximadamente unos 10 grados. Y en el caso del riñón izquierdo, pues va a ser de 15 a 30 grados. Habitualmente para cuestiones de pocos nos basta con un plano longitudinal. Sin embargo, en los estudios estructurales sí será necesario tomar la imagen del plano transverso, por lo que se tendrá que hacer una rotación del transductor de 90 grados al momento de bueno, de 90 grados para poder ver el plano, pues, transverso. Anatómicamente, pues bueno, vamos a ver ecográficamente, pues esta imagen, ¿no? El riñón va a tener su forma, pues su forma como de frijol, por así decirlo, y vamos a ver un órgano con distintas densidades, ajá. Al principio vamos a ver una banda hiperecoica, que va a representar la grasa perirenal y la fascia de Gerota. Ujú. Este, Después vamos a alcanzar a ver la corteza, que esta tiene que tener la característica que es homogénea. Habitualmente la ecogenicidad de la corteza la vamos a comparar con el hígado y el vaso, teniendo que ser hipo o isoecoico alguno de estos órganos. Y pues, también va a ser hipoecoico en comparación de la médula renal. Vamos a alcanzar a ver también las pirámides medulares. Estas son estas prominencias triangulares que habitualmente van a ser hipo o anecoicas. Y finalmente vamos a tener el seno renal, que aquí es donde llega el sistema colector, los grandes vasos y la grasa periliar, que le va a dar esa característica de color hiperecoico. Ujú. Habitualmente es como se va a ver ecográficamente los riñones. Sin embargo, en pediatría vamos a tener unas características diferentes, en el caso sobre todo de neonatos y lactantes pequeños. Podemos ver en esta imagen que vamos a tener la presencia de lobulaciones fetales, que estas, pues bueno, van a ser normales en neonatos y lactantes. Poco a poco el riñón va a alcanzar como su superficie lisa. Asimismo, debido a que la grasa prerenal, bueno, la grasa del seno renal es menor, vamos a notar una menor ecogenicidad del seno, en el caso bueno, en los pacientes de esta edad. Igualmente vamos a notar la corteza renal hiperecogénica en comparación con el hígado. Esta hiperecogenicidad puede persistir hasta los 4 o 6 meses. Después, pues digo, ya tendría que empezar a tener características el parénquima de isocogenicidad o hipoecogenicidad. Y las pirámides, y bueno, y la corteza renal se va a notar como más delgada
en comparación pues, con las imágenes que tengamos de otras edades, y las pirámides van a ser de aspecto pues, más grande y más hipoecoicas. Digo, en esta imagen pues no es como tan valorable porque son digo, esto es como una patología que se conoce como nefrocalcinosis, en la que las pirámides pues van a tener esta característica hiperecoica, pero digo, aquí podemos verlo un poquito mejor. Esas son las diferencias que podemos encontrar sobre todo en niños más pequeños. Una vez que ya sabemos cómo tomar nuestras imágenes, pues tenemos que saber también cómo interpretarlas. Y aquí es donde precisamente el doctor Coratala nos propone el protocolo SECONS, que es una forma de verificar e interpretar el ultrasonido pues, por nefrólogos. Incluso hasta esto, pues digo, no sé si haya nefrólogos pediatras presentes ahorita entre los oyentes, pero incluso nos puede servir a nosotros al momento de evaluar un ultrasonido hecho, bueno, un estudio de ultrasonido formal hecho por algún otro médico y nos va a permitir no pasar puntos por alto. Este protocolo SECOND, pues bueno, es un acrónimo. Vamos a hablar de la letra S, que pues bueno, nos recuerda pues el size o el tamaño renal. Aquí sobre todo nos interesa tanto la longitud renal como el grosor del parénquima. Ajá. Habitualmente, pues luego podemos ver que hay tablas, o sea, que nos sugieren como la longitud renal dependiendo de las distintas edades de los pacientes. Sin embargo, de forma general se sugiere que se utilice mejor la talla del paciente. Tradicionalmente se utiliza pues, la fórmula de Hodgson. Sin embargo, recientemente en el 2022 salió este estudio por Obriki pues, y su grupo de médicos, que ellos por lo que no consideraban adecuado el uso de Hodgson era porque al momento de hacer esas mediciones se basaron en la realización de pielografías intravenosas y no por ultrasonido, que es ahorita la principal forma de estudiar el parénquima, bueno, para estudiar los riñones. Y también, pues, dado que pues, el Hodgson habitualmente pues, es el cálculo del tamaño renal esperado, más o menos 2 milímetros, que es muy variable, sobre todo en niños pequeños. Ellos nos proponen las siguientes fórmulas, para poder conocer la talla, bueno, la longitud renal esperada en milímetros, nos sugieren estas dos fórmulas para tener como el percentil 2.5 y el 97.5, entendiendo que todo lo que esté por debajo de la percentila 2.5 se considera como un riñón hipotrófico y pues todo lo que esté por arriba del 97.5 se considera como hipertrófico. Lo que sí es conveniente al momento de hacer estas valoraciones de longitud renal es hacer varias mediciones, sobre todo para incrementar la precisión de las imágenes, ya que a veces, pues dependiendo del movimiento del transductor, qué tanto coopera el paciente, y pues la inclinación que le damos al transductor puede variar esta longitud. En segundo lugar, pues tenemos que ver lo del parénquima. El parénquima vamos a hacer la medición pues desde la base de la pirámide medular hasta el margen exterior del riñón, como podemos ver en esta imagen. Aquí pues es un poquito complicado porque sí traté de buscar si hubiese como valores ecográficos del grosor del parénquima, sin embargo no hay como tal. O sea, en general la literatura lo reporta de 7 a 10 milímetros, que es lo que reportan en adultos. Sin embargo, pues en este estudio realizado por el doctor King, en el cual hicieron mediciones pues, mediante tomografía de los distintos componentes del riñón, pues podemos ver que el grosor del parénquima pues varía mucho, ¿no? Incluso en los niños más pequeños, en lactantes, de que pues obviamente no vamos a tener esos 7 a 10 milímetros, sino que es menor, pero pues no por eso significa que va a estar alterado. Pero bueno, eso respecto a la letra S. Tenemos la E que nos recuerda la ecogenicidad. En este caso, como habíamos platicado, hay que comparar pues, el brillo entre la corteza y el hígado y el vaso. Podemos ver aquí que pues finalmente la ecogenicidad pues es normal, o sea que se ve respecto al hígado isoecoico. Y aquí pues también pareciese ver respecto al vaso también se ve isoecoico. Y es como lo normal que sea iso o hipoecoico. Sin embargo, hay que tener algunas precauciones, sobre todo en pacientes con enfermedad hepática. Vamos a ver las siguientes dos imágenes, que por ejemplo aquí podemos ver que el parénquima renal se ve hiperecoico en comparación pues con el hígado. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Que tenemos un paciente con una cirrosis hepática y que tenemos incrementada la ecogenicidad precisamente del hígado, dada la fibrosis que presentan, pues ya no va a ser tan valorable, ya no la vamos a poder valorar en contexto, en comparación pues, con los riñones. Por lo tanto, siempre hay que estar al pendiente de ese antecedente, si tenemos datos de enfermedad hepática pues crónica o no. Respecto al C, vamos a tratar del sistema colector y aquí lo más importante es buscar la presencia de hidronefrosis y obstrucción del tracto urinario. Inicialmente el POCUS de riñón y de vías urinarias surgió para esto. O sea, los urgenciólogos decidieron precisamente empezar a buscar pues, la presencia de hidronefrosis en pacientes que tuviesen sospecha
de un cólico renal o que tuviesen retenciones urinarias agudas. Se ha visto en distintos estudios que la detección de hidronefrosis mediante el POCUS es muy variable. Sin embargo, se reportan sensibilidades del 72 a 96% y una especificidad del 59 a 96%. Se reporta en la literatura que incluso es como muy sencillo poder aprender a detectar hidronefrosis mediante POCUS, hasta médicos, pues digo, sin alguna especialidad como nefrología o estudios de imagen pueden aprender a detectar hidronefrosis. Lo importante sobre todo, pues también no solo detectar esto en hidronefrosis, sino clasificarla, ya sea como leve, moderada o severa. Existen muchos sistemas de clasificación, pero bueno, para cuestiones de POCUS, pues vamos a buscar estos tres. Hay que tener nada más en mente que podemos encontrar pacientes con hidronefrosis leve en estados no obstructivos, como son pacientes con vejiga llena, pacientes que presentan reflujo vesicoureteral, una infección del tracto urinario, o incluso pacientes que presentan con poliuria, como puede ser un paciente con una diabetes mellitus, una diabetes insípida, pues va a estar, o una poliuria postobstructiva, podemos encontrar esta hidronefrosis leve. Ajá, para clasificarla entonces nos vamos a basar en lo siguiente. La hidronefrosis leve se va a caracterizar pues más por la presencia de dilatación del sistema colector y podemos ver un poquito de dilatación de los cálices mayores, como podemos ver en esta imagen. Consideramos una hidronefrosis pues moderada ya cuando tengamos tanto hidratación de cálices mayores como cálices menores, como podemos ver en esta imagen. Incluso aquí podemos ver que el uretero pues, está dilatado, que es algo que no se ve habitualmente bueno, el uretero habitualmente no se alcanza a ver en ultrasonido de riñón normal. Y consideramos una hidronefrosis severa cuando ya tengamos alteración del parénquima renal. Aquí, como lo podemos ver, que está como adelgazado. Ujú. Habitualmente, pues acá clasificamos de esta manera, pues, la hidronefrosis. Ujú. Luego tenemos la O que nos habla de outline o contorno. Aquí sobre todo es buscar masas que interrumpan el contorno del riñón. Ya platicamos que las lobulaciones fetales son esperadas en neonatos y lactantes pequeños. Sin embargo, aquí, por ejemplo, podemos ver en este riñón es un ultrasonido, un tumor de Wilms, en el cual vemos alterada la morfología, o sea, perdemos esa característica de línea, perdemos la forma como de frijol que debe de tener el riñón, e incluso hasta el parénquima renal se ve alterado. Ujú. Entonces es importante siempre compararlo con el riñón contralateral para ver si está alterado o no. La letra N, que nos acuerda las lesiones notables, aquí sobre todo es que hay que evaluar ciertas lesiones como quistes o litos. Digo, eso habitualmente puede ser la literatura en adultos. En el caso de niños, siempre es posible encontrar malformaciones congénitas del riñón y del tracto urinario, ya que, pues, digo, habitualmente las más frecuentes es uno en cada 1000 casos, pues puede llegar a presentar alguna de estas, ya sea una anomalía del parénquima, ya sea una dilatación del tracto urinario o alteraciones en la posición, como puede ser un riñón nervaduro, un riñón ectópico, etcétera. Vamos a checar, por ejemplo, aquí, que pues bueno, para poder distinguir los quistes, la característica va a ser que va a tener un contenido anecoico, va a tener una pared lisa y al contrario de la litiasis, vamos a tener un artefacto que se conoce como realce posterior. En el realce posterior, pues podemos ver que se ve incrementada o sea, como la calidad de la imagen detrás, de todo lo que está detrás del quiste. Precisamente dado que el sonido viaja mejor a través de esta colección líquida, por eso vemos como con más detalle. Ujú. Sin embargo, los quistes, pues digo, no pueden, a veces no van solos, a veces podemos encontrar pacientes con esta patología que se conoce como displasia renal multiquística, en el que pues vemos como varios quistes, estos no son comunicantes. El parénquima se puede ver pues, ecogénico, hiperecogénico, displásico, y pues podemos tener también como algo que se conoce, bueno, esta enfermedad hereditaria que es la poliquistosis renal autosómica recesiva, que pues vamos a ver los riñones agrandados con mayor ecogenicidad. A pesar que en esta patología hay quistes, podemos ver, o sea, son tan pequeños que no se alcanzan a ver con los transductores sectorial, el transductor convexo sectorial. En este caso, pues digo, vamos a ver habitualmente pues, un incremento de la ecogenicidad. A veces con el transductor lineal se pueden alcanzar a ver los microquistes, pero es complicado. Caso contrario, pues como nuestro paciente podemos encontrar litiasis, que la característica, digo, habitualmente por pocos vamos a ver litos mayores de 3 milímetros, los demás pues son muy difíciles de poder observar. Y como habíamos comentado, la característica van a ser es que son estructuras hiperecoicas con fenómeno de sombra acústica posterior, o como podemos ver con sombra acústica posterior, como podemos ver aquí, está la estructura hiperecoica y pues el fenómeno de sombra acústica posterior. Sin embargo, si nosotros aplicamos Doppler, podemos ver este artefacto que se conoce artefacto del centelleo,
al llegar las ondas de ultrasonido y pues rebotar con la superficie regular del hito, pues va a generar, el ultrasonido lo va a detectar como si fuese movimiento, por eso se van a ver este montón de colores. Igual podemos encontrar pues algunos litos obstruyendo, como es este caso, que finalmente este ya es el uretero y pues se alcanza a ver pues a el hito pues, obstruyendo y generando pues una obstrucción. Dentro del diferencial que tenemos que considerar es como el añón que habíamos visto antes, esta patología que se conoce como nefrocalcinosis, en el cual pues sí va a haber imágenes hiperecoicas, sin embargo no se va a alcanzar a ver este fenómeno de sombra acústica pues, posterior ni artefacto del centelleo. Y pues bueno, se tiene que abordar de otra manera. Finalmente, en la letra D tenemos las aplicaciones Doppler. Digo, no voy a entrar como en tanto detalle, lo voy a platicar más adelante de qué nos interesa del Doppler anal. Sin embargo, pues bueno, esta evaluación puede ser tanto cualitativa como cuantitativa. Sobre todo aquí lo que nos va a interesar es, pues, en el caso de las aplicaciones cuantitativas, pues la evaluación de la congestión y la evaluación del índice de resistencias renales, pero pues bueno, eso lo platicamos ahorita un poquito más adelante. Y finalmente tenemos la S, la última S, que son de surroundings o alrededores. Aquí a veces podemos encontrar pues, líquido libre, identificación de colecciones perinéfricas, colecciones que obstruyan ureteros. Eso habitualmente nos interesa más en pacientes post-trasplante renal. Sin embargo, para protocolo para interés de la charla que estamos viendo hoy, aquí también podemos aprovechar para identificar la presencia de ascitis, que veremos más adelante porque nos interesa esto. Todo POCUS renal tiene que complementarse con un ultrasonido de vejiga. Igual yo les recomiendo, o sea, al menos aquí en mi país tenemos el problema de que cuando pedimos un ultrasonido de riñones, los radiólogos nos hacen solo riñones, no nos ven vejiga. O sea, digo, no sé si sea una situación similar en su país, pero pues bueno, siempre es importante pedirlo los dos. Porque digo, para entender algunas cosas, si tenemos sobre todo datos de obstrucción, tenemos que ver la vejiga. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Igual con el transductor, ya sea el convexo, ya sea el sectorial, vamos a colocarlo pues, a nivel del borde superior de la sínfisis del pubis, con el marcador hacia el lado derecho del paciente, y vamos a empezar a inclinarlo de forma superior e inferior, hasta que encontremos precisamente pues, la imagen como más grande de la vejiga, que va a tener la característica de precisamente ser un contenido pues hipoecoico. Aquí podemos ver la vista transversal, que va a ser como un pentágono, un cuadrado más o menos como se ve. Y pues bueno, también tenemos que complementar la imagen del estudio transversal con una longitudinal. Y para eso, pues bueno, vamos a girar nuestro transductor, modificando el transductor. Ya acuérdense que el marcador está hacia la derecha, pues ahora va a estar hacia la cabeza del paciente. E igual vamos a inclinarlo de derecha a izquierda para tener esta imagen, la vista longitudinal, que la describen en los libros, que es como una imagen de un trapecio. Porque es importante también, digo, dentro del abordaje, ver si hay datos de obstrucción o no. Una aplicación Doppler que se puede tener con vejiga, volviendo precisamente a nuestro estudio pues, transversal, es aplicar ya sea el Doppler color Power Doppler, y pues buscar precisamente los jets ureterales, ya que la presencia de estos nos descartan como obstrucción. Sin embargo, pues sí es un poquito complicado, hay que tener paciencia. En pacientes mal hidratados no se van a alcanzar como a ver siempre. Sin embargo, pues bueno, también es una aplicación práctica del ultrasonido vesical que podemos hacer. Aquí sobre todo pues hay que tener mucho enfoque hacia el nivel del trígono vesical y pues estar pendientes de ver la salida de estas imágenes. ¿Cuál va a ser la utilidad sobre todo de POCUS de vejiga? Uno, pues nos va a servir para estimar el volumen vesical, que para eso, pues digo, necesitamos tomar tanto la imagen transversal como también pues, la longitudinal, y pues donde estén a niveles como los más grandes, pues vamos a tomar tanto el ancho como la longitud y la altura de la vejiga. Para calcular el volumen, pues nada, multiplicamos estos tres valores por 0.75 y es el volumen vesical que tenemos. Y lo podemos comparar ya nada más con la capacidad vesical máxima. Estas son las dos fórmulas que tenemos tanto para menores de un año como para mayores de un año. En el caso que tengamos un volumen vesical pues mayor a la capacidad vesical, nos habla que probablemente pues hay alguna obstrucción. Asimismo podemos detectar ciertas patologías vesicales, por ejemplo, aquí podemos ver en el engrosamiento de la pared vesical. Nosotros podemos hacer medición de esta pared vesical, y normal es que sea menor, hasta 6 milímetros. Cuando está como más grande nos habla más bien como de una patología ya crónica de vejiga, algo que esté generando obstrucción distal, como puede ser una vejiga neurógena, puede ser también las valvas de uretra posterior, y se ha descrito que en algunos casos de cistitis puede haber incremento pues, del grosor del parénquima. Podemos corroborar como en el caso clínico una colocación adecuada de un catéter vesical. Habitualmente la vejiga se tiene que ver vacía y se tiene que ver pues
el globo de la sonda Foley en caso de utilizar una de estas. Y pues finalmente dentro también de las aplicaciones podemos, del POCUS vesical, es que también es un lugar donde podemos buscar la presencia de ascitis. Aquí podemos ver claramente que esta imagen pues es la vejiga y esto pues es líquido de ascitis. Ajá. Hay que tener mucho cuidado al momento de diferenciar porque a veces podemos confundir este, las imágenes hipoecoicas y pensar que que la vejiga está llena y no, pues es ascitis. Incluso en algunos equipos en los que se puede hacer la estimación del volumen vesical de forma automática, estos equipos pues no saben detectar bueno, no pueden detectar entre pues, una vejiga y pues un paciente con ascitis. Por lo tanto, es importante pues bueno, estar como pendientes de eso. Uh-huh. Este, pues ya hablamos como de la primera parte o sea, de todo lo que compete como al POCUS de riñón y de vías urinarias. Aquí, pues bueno, vamos a pasar a algo que es muy importante también, a la evaluación hemodinámica. En este caso, sobre todo, pues sabemos que el examen físico convencional carece de sensibilidad para la evaluación hemodinámica de estos pacientes. A veces nuestro examen lo basamos solamente en algunos parámetros clínicos. Sin embargo, si nosotros agregamos ultrasonido, pues podemos evaluar mejor, de una forma mejor estado hemodinámico, implementar estrategias terapéuticas y pues sobre todo hacer monitoreo de las intervenciones en tiempo renal. Aquí sobre todo el enfoque que se propone es una evaluación ecográfica dirigida conocido como Pump, Pikes and Leaks. Aquí pues hablamos del pump, la bomba que pues va a ser el ultrasonido cardíaco enfocado. Las pipes pues va a ser finalmente el estudio de la vena cava inferior y el estudio de Vexus. Y finalmente las leaks, bueno, las fugas que va a ser el ultrasonido pulmonar el líquido libre intraabdominal. Realmente, como ahorita, pues este es un tema bastante amplio, pues voy a tocar los puntos más importantes del mismo. Digo, en el canal ahí de YouTube de USPED he visto que tienen como varios videos que pues ya abordan como estos temas con más detalle. Así que pues digo, vamos a tratar, por cuestiones de tiempo, de enfocarnos a lo que a lo que nos interesa ahorita. Uh-huh. En el caso de la evaluación de la bomba o de pump, finalmente nosotros acordamos que la función cardíaca va a impactar directamente en la perfusión y el funcionamiento de los riñones. Por lo tanto, que el ultrasonido cardíaco enfocado nos puede ayudar para valorar pues, esta función, y esto sin tener que ser cardiólogos. Ajá. Sobre todo, pues bueno, recordar que este protocolo FOCUS se va a basar en 5 Es, ¿no? Que va a ser Fusion, Ejection, Equality, Entrance y Exit. Y pues bueno, se puede complementar esta evaluación mediante la evaluación de la función diastólica. Sin embargo, pues vamos a centrarnos ahorita en estos 5 aspectos. En el caso de Fusion, buscar la presencia de derrames pericárdicos. Digo, habitualmente esto los podemos ver pues, más fácilmente en planos de subcostal, 4 cámaras, en paraesternal, eje largo, pero bueno, pues, digo, se puede ver como en cualquiera. Creo que lo más importante aquí es poder distinguir qué pacientes cuentan con datos clínicos de un tamponade cardíaco. Ajá, y complementar pues precisamente pues esta evaluación pues, ya sea con el ultrasonido de la cava para ver si este está dilatado o no, ver si hay colapso sistólico de la aurícula derecha o colapso diastólico del ventrículo derecho y así variaciones respiratorias en los volúmenes ventriculares. Uh-huh. Igual pues en este caso nos puede ayudar precisamente pues para hacer una pericardiocentesis en caso de ser necesario. El POCUS también nos puede, la segunda parte que vamos a evaluar es precisamente la ejection o fracción de eyección. Tenemos muchas formas de hacerlo, digo, aquí lo que nos sugieren es en muchos casos una evaluación subjetiva, lo que se llama, bueno, en inglés lo ponen como el eyeballing, y digo, nosotros nos vamos dando cuenta, simplemente, por ejemplo, que podemos tener colaciones hiperdinámicos de estar viendo, que esperamos que tuviese una FEBI elevada. Aquí pues, podemos ver incluso como el famoso signo de kissing wall, o sea, de que las paredes ventriculares hacen contacto con ellas. Pues podemos ver también pues, una fracción de eyección pues, normal en este paciente y pues podemos ver también cuando esta FEBI está disminuida. Sin embargo, si queremos ser un poquito más subjetivos, podemos utilizar otras aplicaciones como lo que es el MAPSE o la fracción de este acortamiento en estos pacientes. Y finalmente, si tenemos como el equipo y la habilidad, pues podemos hacer la medición del FEBI, ya sea pues por el método de Simpson o Teicholz, recordando que Teicholz pues va a tener como sus limitaciones, siendo preferible pues siendo preferible Simpson. En tercer lugar tenemos pues la evaluación del ventrículo derecho. Digo, podemos hacer esta evaluación pues, tanto cualitativa como, pues, digo, entendiendo que lo normal es que habitualmente el ventrículo derecho sea menor a 2/3 partes del ventrículo izquierdo. En algunos lados hacen pues, la medición precisamente como de los ventrículos y comparan. Ajá, y podemos encontrar si hay dilatación moderada, cuando pues, el ventrículo derecho es más de 2/3 partes del ventrículo izquierdo,
o una dilatación severa cuando sí completamente se ve que el ventrículo derecho es mayor que el ventrículo izquierdo. Otras evaluaciones que podemos hacer aquí también es el famoso signo de la D. Este lo podemos encontrar en una ventana de paraesternal, eje corto, en el cual, pues digo, lo normal es que habitualmente el ventrículo izquierdo, a nivel de los músculos papilares se va a hacer, lo normal es que el ventrículo izquierdo se vea pues redondo. Ajá. Sin embargo, en caso de que tengamos crecimiento del ventrículo derecho, pues vamos a poder ver este signo de la D. Ajá. Y aquí tenemos que estar al pendiente. Si esto se ve solamente en diástole, en este caso, pues nos va a hablar de una sobrecarga pues, de volumen, mientras que si la tenemos esta imagen tanto en sístole como en diástole, va a hablarnos de una sobrecarga de presión. Evaluaciones complementarias aquí se incluyen el TAPSE, el cambio de área fraccional del ventrículo derecho y, pues digo, en personas que sí, médicos que tengan como las capacidades, pues hacer la estimación de la presión de la arteria pulmonar. Tenemos finalmente pues la famosa, bueno, tenemos en cuarto lugar la entrada o la vena cava inferior. Recordemos que es un parámetro ecocardiográfico para estimar la presión de la aurícula derecha, presión venosa central con base a su diámetro y colapsabilidad. Pues podemos encontrar cavas pequeñas, podemos encontrar cavas dilatadas y pues bueno, o sea, se puede hacer presente el cálculo de la colapsabilidad en pacientes que no estén con ventilación mecánica y esto lo podemos hacer pues ya sea está en el modo B o pues digo, a mí se me hace como más sencillo hacerlo en el modo M, solamente pues hay que o sea, evitar, centrar bien la cava inferior para no ver cómo estás, para no pues, hacer una mala medición. Aquí pues esta es la famosa tabla que en varios textos se reproduce, ¿no? Que si la cava es menor a 2.1 centímetros, colapsabilidad es mayor a 50, pues la presión de la aurícula derecha corresponde de 0 a 5. Si es mayor de 2.1, su diámetro, la colapsabilidad es menor de 50, pues va a ser de 10 a 20. Y pues, todo valor que quede en medio, pues le dejamos habitualmente entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Se ve muy fácil, sin embargo, la cava tiene muchas limitaciones, ya que pues, no la debemos de utilizar de forma aislada para determinar el estado de volumen de un paciente. De entrada, pues no tenemos diámetros estandarizados en pediatría, no es como en adultos que todo lo que sea mayor de 2.1, pues ya es dilatado. Acá en pediatría, pues es muy variable. Y asimismo que la colapsabilidad, pues no va a ser confiable, por ejemplo, en pacientes con ventilación mecánica, dadas pues precisamente que se modifica esta fisiología intratorácica. En estos pacientes pues, se sugiere utilizar el índice de distensibilidad, que es como parecido. Sin embargo, el problema es de que pues, también en la literatura nos reportan que se requieren ciertos requisitos, como que el paciente esté completamente sedado, que todos los esfuerzos respiratorios pues, los del ventilador, los parámetros de ventilación mecánica, lo cual hace que no sea tan aplicable en todos los casos. Asimismo, cuando tengamos un paciente con una vena cava inferior pequeña, tenemos que ver que no es un paciente que tenga dificultad respiratoria y el esfuerzo respiratorio esté incrementado, que no es un paciente que curse con un cuadro de hipertensión intraabdominal, y en pacientes con sepsis, insuficiencia hepática, esta cava se puede llegar a alterar por la presencia del fenómeno de vasoplegia. Y en el caso de las venas cavas inferiores dilatadas, pues no se vamos a poder distinguir solamente con el ultrasonido de cava si esto está ocasionado por una sobrecarga de volumen o presión. Y es importante pues descartar la presencia de tamponamiento cardíaco, tromboembolia pulmonar o la presencia de hipertensión arterial pulmonar. Finalmente, pues tenemos que ver la salida, que es la evaluación del volumen sistólico. Sabemos que la forma más fácil mediante ecografía de hacer el cálculo del volumen sistólico es multiplicar pues, precisamente el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo por el resultado de integral velocidad-tiempo. Lo cual, pues digo, los valores normales del volumen sistólico los vamos a tener entre 35 a 70 mililitros por metro cuadrado latido. Las ventajas precisamente de este volumen sistólico es que nos va a permitir guiar la toma de decisiones clínicas, sobre todo con base si este volumen sistólico está disminuido o está elevado, nos va a permitir pues hacer el cálculo del gasto cardíaco y del índice cardíaco y finalmente también lo podemos utilizar como una prueba de respuesta a volumen, ya sea pues haciendo una prueba de elevación pasiva de piernas o un mini reto de fluidos es donde nos va a ayudar precisamente como lo del volumen sistólico. De esta forma, pues con estos 5 parámetros podemos hacer la evaluación de la función cardíaca. De ahí nos vamos a pasar presente a the pipes o la tubería, que pues bueno, aquí se incluye tanto el estudio de la vena cava que ya platicamos y se va a complementar precisamente con el estudio VEXUS. Finalmente, en los últimos años ha tomado muchísima importancia el concepto de congestión venosa como causa de lesión renal aguda, sobre todo ahorita por los adultos es de lo que lo tienen muy, muy estudiado. En el caso de niños nos hace falta estudiar un poquito más precisamente este protocolo, ya que digo, al menos en PubMed ahorita que hice la revisión para esta plática solo encontré dos artículos publicados, entonces pues hace falta todavía investigar un poquito más
de Vexus, ¿no? Recordemos que el Vexus se va a basar precisamente, pues, en hacer inicialmente un estudio de la vena cava, a ver si se encuentra dilatada o no, y pues precisamente estudiar tres vasos intraabdominales, que son las venas hepáticas, la vena porta y las venas renales. Sobre todo aquí nos interesa, pues bueno, o sea, en el caso de las venas hepáticas, ver la relación entre la onda S y la onda D, que lo normal va a ser habitualmente que la onda S sea mayor que la onda D. Conforme vamos teniendo congestión, pues la onda D va a ser mayor que la onda S, y pues en el caso de una congestión severa, la onda S, pues vamos a tener inversión de esta. Ajá. Algo que es muy importante hacer el estudio de las venas hepáticas es, en medida de lo posible, hacerlo ayudados con el electrocardiograma en el mismo equipo, ya que pues, a veces puede haber confusión en el momento de hacer la interpretación de cuál es la onda S y cuál es la onda D. En el caso de la vena porta, pues bueno, aquí lo que vamos a ver que lo normal es que tenga un patrón continuo, mientras que en los pacientes con congestión vamos a ver algún grado de pulsatilidad. En el caso de alteraciones leves va a ser del 30 al 50%, en alteraciones severas va a ser mayor del 50%. Y finalmente en los vasos renales, lo que nos interesa sobre todo, bueno, para cuestiones de Vexus es la onda venosa, que va a ser esta, que habitualmente también suele ser continua, así como la vena porta. Sin embargo, cuando tenemos presencia de congestión, se va a empezar a hacer pulsátil y vamos a ver la aparición de ondas S y ondas D a lo largo de, nuestra onda venosa. Y cuando ya estamos ante una congestión severa, vamos a ver únicamente ondas en diástole, que son estas ondas D. Finalmente, con base a lo que nosotros hallemos en estos vasos, en el estudio bueno, en las curvas Doppler de estos vasos, vamos a poder clasificar como una congestión leve, cuando pues, la vena cava inferior está dilatada y pues tenemos ondas normales o alteraciones pues leves, una congestión moderada cuando tenemos algún patrón de severidad con una vena cava inferior dilatada, y cuando tenemos dos o más, tendremos una congestión severa. Algo que es importante que Vexus es de que no nos va a hablar tanto del estado de volumen, sino del estado de congestión. Sin embargo, pues se ha visto su utilidad, o sea, finalmente para el momento de hacer la terapia descongestiva, ya que conforme se va disminuyendo esta congestión venosa, estas ondas se van normalizando gradualmente. Obviamente, pues también hay limitaciones en el Vexus, sobre todo pues, en pacientes con falla hepática, ya que podemos tener alteraciones bueno, no están valoradas las venas hepáticas, no están valoradas como lo de la vena porta, y pues bueno, en general, pues ahorita es como lo que tenemos de Vexus. Se habla de un Vexus extendido que está en estudio, habrá que ver en los próximos años qué va surgiendo, sobre todo el estudio de otras venas, como la vena esplénica, venas femorales. Sin embargo, pues ahorita pues es lo que tenemos, disponible. Y algo que también es interesante, pues es el índice de resistencia renal, el cual, pues bueno, se considera que evalúa la resistencia al flujo y teóricamente podría evaluar la perfusión macrovascular de los riñones. Vamos a hacer el estudio precisamente a nivel de las arterias segmentarias. Vamos a buscar precisamente, pues vamos a hacer, pues la medición del volumen sistólico máximo con el volumen, la velocidad diastólica final. Algunos equipos ya lo hacen en automático, si no tenemos aquí la fórmula de cómo sacar el índice de resistencia renal. Los valores normales de este parámetro, pues digo, van a variar también de acuerdo a la edad, pero sin embargo, ahí sí la mayoría están entre 0.5 a 0.7. Digo, son por algunas décimas que pueden variar, pero pues en general consideramos de 0.5 a 0.7. El principal problema que tenemos con el índice de resistencia renal es de que tenemos varias situaciones que lo influyen, o sea, como la presión de pulso, la frecuencia cardíaca, si la presencia de vasoconstricción, los datos de congestión, la presencia de una enfermedad renal crónica subyacente, que al menos ahorita en literatura de adultos se comenta que limita su utilidad. Sin embargo, lo interesante es de que no se ha cerrado completamente el uso de este parámetro. O sea, digo, finalmente lo que se ha comentado es que se tiene que estudiar más. Recientemente, en mayo, precisamente, en el estudio de Conradi, bueno, de esta referencia, se habla incluso de 6 fenotipos, con base a las alteraciones que se tiene, bueno, del índice de resistencia renal que presentan estos pacientes y de la ultrasonografía Doppler. Por lo tanto, pues valdrá la pena estudiarlo un poco más y, pues, bueno, ir conociendo esto como va en niños. Sin embargo, pues al menos ahorita la literatura dice que, pues, todavía hay como limitaciones, pero bueno, veamos igual qué va pasando en los próximos años. Y finalmente, para hablar de las LICs, pues tenemos que hablar del ultrasonido pulmonar, que sabemos que es el método más sensible para evaluar la presencia de agua extravascular pulmonar, mucho más que la auscultación y la radiografía torácica.
y se va a basar precisamente en la detección de artefactos. Como sabemos, la ventaja del ultrasonido pulmonar es que se puede hacer pues, prácticamente con cualquier transductor, aunque en pediatría, pues digo, vamos a preferir, sobre todo en niños pequeños, vamos a preferir los transductores lineales. Uno de los principales problemas con el estudio del ultrasonido pulmonar muchas veces es poder determinar cuántas áreas del tórax vamos a insonar. Tenemos varios protocolos. Tenemos como el Blue, que son 3 áreas de cada hemitórax. Tenemos los protocolos que se han hecho en hemodiálisis en pacientes adultos, que son 28 puntos a insonar. Sin embargo, en general en pediatría creo que se acepta que sean 6 zonas, ¿no? O sea, habitualmente. Digo, finalmente, pues dependiendo de la disponibilidad de tiempo pues, que tengamos, será como hagamos esta evaluación. Recordemos pues, el ABCD del ultrasonido pulmonar y los artefactos que podemos encontrar. Recordemos que, bueno, lo normal, pues, sobre todo, pues, es ver la línea pleural, o sea, ver que ahí tenga su deslizamiento, su sliding, y pues bueno, a partir de esta línea pleural, a manera de artefacto, van a surgir estas líneas A. Estas líneas A, pues, nos van a hablar de un pulmón aireado, no necesariamente sano, porque digo, se pueden presentar en un paciente con neumotórax, pero pues, nos hablan de un pulmón aireado. Lo que va a tener más interés para nosotros va a ser las líneas B. Estas líneas van a aparecer, digo, son o también conocidas como colas de cometa, son artefactos hiperecuicos que van a aparecer a lo largo de todo, van a surgir de la línea pleural y van a recorrer toda la pantalla y se van a mover se van a mover con el deslizamiento pleural. Y pues bueno, estas van a surgir por el engrosamiento de los tabiques alveolares. Esto digo, una de las causas pues va a ser la presencia de agua extravascular pulmonar. Sin embargo, recordemos que las líneas B no solo nos hablan de exceso de un edema pulmonar de origen cardiogénico, sino podemos tener otras causas, procesos inflamatorios como una neumonía, como un SDA, nos pueden generar estas líneas B. La presencia de fibrosis también pues va a favorecer que tengamos esta presencia de líneas B, la presencia de sangre a nivel alveolar, y pues también en pacientes neonatales, pues bueno, en las primeras horas de vida es normal la aparición de estas líneas B. Aquí lo que nos va a interesar sobre todo es poder ver, para poder hablar como de zonas B, es la presencia de 3 o más líneas B por cada espacio, en un espacio intercostal. Como podemos ver aquí, tenemos 3 o más, tenemos aquí 3 líneas, ¿no? Aquí ya consideramos como una zona B. Y lo que nos va a interesar en el caso de los pacientes con lesión renal aguda, cuando pensemos que tienen un exceso de agua extravascular pulmonar, que tengan un patrón intersticial, o sea, que al menos en ambos hemitórax tengamos una zona B, o sea, que tengamos 3 o más líneas precisamente. Tenemos luego también la C de consolidación. Aquí, pues digo, finalmente a veces hay que saberlo distinguir, ya que en el diferencial de la presencia de líneas B, pues es la presencia de una neumonía. En estos casos de consolidaciones, pues podemos ver la línea pleural pues, engrosada, podemos ver estas imágenes de bronquiectasias, la característica que van a tener es que son hiperecoicas. Y finalmente, algo que también nos tiene interés para nosotros en la cuestión de la lesión renal aguda es la presencia de derrame pleural, la presencia pues de este líquido extra. Y finalmente, pues además del ultrasonido pulmonar, pues vamos a buscar la presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal, sobre todo pues, cuando no tenemos antecedente de un accidente, no tenemos un traumatismo, y en la sospecha de un paciente con lesión renal aguda, pues la sospecha es la citis, ¿no? Sabemos que la citis va a contribuir al empeoramiento de la función renal debido a que incrementa la presión intraabdominal, e igual que en el ultrasonido pulmonar, el POCUS va a tener la mayor presión diagnóstica para detectar ascitis, o al menos más que el examen físico. E igual nos puede servir para hacer, pues, para guiarla para síntesis diagnóstica terapéutica. Aquí, pues digo, finalmente siguiendo como el protocolo FAST, o sea, finalmente, pues podemos encontrar, y digo, por eso como que podemos aplicar como mezclar ese protocolo FAST junto con la evaluación de las imágenes renales y pues complementar la evaluación de estos pacientes. Bueno, ya platicamos en general pues del ultrasonido, ¿qué vamos a hacer pues ahora sí con la información que obtengamos por POCUS? Recordemos entonces que la lesión renal aguda es un síndrome clínico heterogéneo y complejo, ajá, en el cual digo, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un área de urgencias, un área de terapia intensiva? Pues tenemos una población heterogénea de niños, tenemos como muchas situaciones, tenemos niños que llegan por muchas cosas, o sea, sobre todo siendo países en vías de desarrollo, tenemos cuestiones, o sea, que son como sepsis comunitarias, pacientes con quemaduras, con traumatismos, y tenemos también lo que tienen países con ingresos elevados, o sea, como son pacientes oncológicos, pacientes posoperados de cirugía cardíaca, tenemos pacientes
tenemos pacientes, pues, con otras, digo, con otras patologías, trasplantados. Entonces, precisamente, pues, todos estos pacientes, cuando nosotros llegamos con ellos, van a tener una lesión renal aguda indiferenciada. Aquí lo que se sugiere recientemente es que, dado que no, con el enfoque único que tenemos para la lesión renal aguda, no estamos teniendo buenos avances. Entonces, lo que sugieren es precisamente hacer fenotipos precisamente de la lesión renal aguda con alguna de estas características. Creo que los que más se han estudiado pues, es el gasto urinario, o sea que se clasifican como lesiones renales agudas o ligúricas o no ligúricas, si tienen sobrecarga hídrica o no, pacientes con la respuesta a diuréticos o con el uso de biomarcadores. Y con eso nosotros tener un paciente con un fenotipo y con esto pues, tomar decisiones terapéuticas diseñadas para estos fenotipos e implicaciones pronósticas. Yo quisiera aquí, pues, sobre todo en esta cuestión de factores desconocidos, yo creo que aquí podríamos poner el POCUS, ajá, precisamente utilizar el POCUS para poder ayudarnos en estos, para el estudio y abordaje de estos pacientes. Y un ejemplo de esto es este artículo, ¿no? Este artículo pues, es reciente, o sea, es del 2022, en el cual pues, en un área de urgencias en Turquía, durante un año, en pacientes adultos que llegaban con lesión renal aguda, se hizo un POCUS multiorgánico. Ajá. Estos son los parámetros que evalúan, si se dan cuenta, son más o menos pues, los que platicamos, ¿no? Quizá nada más aquí en cardíaco sí se fueron un poquito más amplios. Ujú. Y digo, con base a los hallazgos, clasificaron a sus pacientes en 5 categorías. Ajá. Los clasificaron pues, en pacientes con hipovolemia, con disminución del gasto cardíaco, pacientes con vasodilatación sistémica o vasomodulación renal, que aquí entrarían como los pacientes, incluyen pacientes con sepsia, con enfermedad hepática, pacientes con enfermedad intrínseca y pacientes con enfermedad obstructiva. Vemos claramente que lo más frecuente que llevamos pues, son pacientes sobre todo con cuestiones de hipovolemia, un poco también pues, de intrínseca y pues de lo demás pues llegó un poco de todo. Ajá, aquí sobre todo, pues bueno, ellos se basaron con para hacer como esta clasificación, con base pues al tratamiento que se le dio a cada uno de estos pacientes, por ejemplo, los pacientes con hipovolemia, pacientes que han presentado mejoría con el uso de líquidos intravenosos o hemoderivados, en pacientes con alteraciones del gasto cardíaco que han utilizado diuréticos, ultrafiltración, y así con cada uno de ellos. Y estos fueron los hallazgos ultrasonográficos que encontraron con mayor valor diagnóstico. Sobre todo lo que se dieron cuenta es que en el caso de los pacientes con etiologías postrenales y de bajo gasto cardíaco, el POCUS tiene una probabilidad diagnóstica moderada alta. Y en el caso de hipovolemia y vasodilatación sistémica, pues era baja moderada. Ujú. Sin embargo, lo que concluyen en este estudio es precisamente de que se recomienda el uso de POCUS para determinar pues, las causas, o sea, precisamente como para estudiar estos pacientes. Y aquí digo, o sea, estuve buscando también ahí en internet, o sea, precisamente pues en PubMed y todo eso, si había un artículo similar en niños y pues no ha sugerido. Digo, no había ninguno, o sea, no encontré alguno como similar. Sin embargo, creo que a partir de este artículo y todo lo que hemos visto, nosotros pudiésemos, pues tener una idea de crear como un protocolo, ¿no? A nivel como pediátrico, ¿no? Algo que considero que es de mucho valor es de que ellos, que los autores pues decían volver a las bases, ¿no? Clasificar las lesiones renales agudas con base a la clasificación, ¿no? Tradicional de que si es prerenal, estructural, obstructiva. Algo que es muy importante es de que cada vez se está utilizando menos el concepto de prerenal, ya que no sé por qué como prerenal siempre lo asociamos con deshidratación. Y pues digo, sabemos que la lesión renal aguda hemodínica puede surgir pues hasta en casos contrarios, ¿no? En casos de congestión venosa, por medicamentos, por insuficiencia cardíaca, o sea, por ejemplo, en el caso del síndrome cardiorrenal, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, pues utilizamos mejor ese término. Y como podemos ver en este estudio, pues digo, hay hallazgos son como característicos de cada una de estas distintas etiologías y nosotros podemos insonarlas, ¿no? Incluso, ¿qué tal si a nuestro protocolo, digo, ya que somos pediatras y todo, le ponemos este nombre, ¿no? Como Pachy Mouse, que sería pues el acrónimo de Pediatric Acute Kidney Injury Multi-Organ Ultrasound Evaluation. Digo, suena mejor en inglés, por eso pues creo que este pudiese ser un buen término. ¿Y en qué se basaría pues este protocolo? Podríamos hacer un primer paso, que lo primero es evaluación de los riñones. Ajá. En todo paciente con lesión renal aguda, hacerle un estudio, pues empezar con un POCUS renal y ver como las características de estos riñones. Por ejemplo, en pacientes que tengamos un parénquima renal hiperecoico, pues esto sea indicativo de una etiología estructural y había que pensar más en procesos inflamatorios como una glomerulonefritis, una necrosis tubular aguda, una nefritis tubular intersticial
o procesos infiltrativos. Pongo ahí un asterisquito porque digo, en adultos sí lo comentan más, sobre todo como la presencia de neoplasias a nivel renal, pero en niños no es tan frecuente, aunque digo, recientemente en este año me ha tocado ver dos pacientes, uno con una leucemia que infiltró riñón y otro con un linfoma que infiltró riñones, entonces pues me queda la duda qué tan frecuente o qué tan no. Ujú. Algo que también podemos ver es, algo que también nos pasa al momento de evaluar pacientes con lesión renal aguda o que llegan con un incremento de la creatina sérica, es que muchas veces no tenemos una creatina basal, no tenemos de dónde empezar. Y entonces, pues hay que reconocer que también a veces pueden llegar pacientes ya con enfermedad renal crónica, que presenten, pues bueno, o sea, que puedan, que podamos estar confundiendo con una lesión renal aguda. Y aquí es el ultrasonido nos puede ayudar precisamente. Si nosotros vemos un paciente con un parénquima hiperecoico asociado a un tamaño renal disminuido y adelgazamiento cortical o pérdida de la relación corticomedular, habría que pensar en algo más crónico. Y entonces, pues no estresarnos por querer volver esa creatinina, pues, a sus valores pues, como normales, esperados para la edad, porque tal vez ese paciente ya tenga algo, otras cosas y tengamos que estudiarlo. Y en estos pacientes, pues bueno, tendríamos que complementar con estudios de laboratorio, ya sea hacer nuestros índices urinarios, tal vez tomar muestras de, bueno, tomar complementos, tomar estudios inmunológicos, o incluso pues hasta biopsiar a estos pacientes, ¿no? Caso contrario son los pacientes que pues, al momento de que los valoremos tengan hidronefrosis. Esto va a ser indicativo de algo obstructivo. Sobre todo, pues, las obstrucciones las consideramos como intrínsecas, que aquí es donde podemos tener como litiasis, una enfermedad, una malformación congénita, o causas extrínsecas, que en este caso, pues digo, podemos ver estas colecciones perianales, o a veces hay tumores que nos pueden ocasionar compresión de las vías urinarias y alterar precisamente, pues, causarnos lesión renal aguda, así como descartar las causas fisiológicas en el caso de una hidronefrosis leve. En el caso de estos pacientes que tengan una etiología obstructiva, hay que complementar pues, con estudios de imagen, ya sea pues, una TAC simple y contrastada de abdomen, tal vez un uretrocistograma miccional, considerar cateterismo vesical si no lo hemos hecho antes, y si vemos que a pesar de esto no hay uresis y no hay mejoría ni de la creatina y no cambian las imágenes, solicitar la evaluación por urología, pensando de que tal vez ese paciente necesite colocación de catéter doble J o requiera quizá una colocación de nefrostomías. Y en pacientes que tengan pues, el riñón pues, isoecoico y no tengan como alguna otra alteración, considera quizá una etiología hemodinámica. En cualquiera de los casos, pues en los tres tenemos que complementar con evaluación hemodinámica, ya que pues tanto, o sea, las alteraciones hemodinámicas son tanto causa como efecto de la AQI. Ajá. Y aquí es donde haríamos nuestro protocolo Pump, Pipes and Leaks, y con base a sus hallazgos trataríamos de clasificar a los pacientes en alguno de estos tres fenotipos. Como igual pueden ser como normales, que no tengan ninguna alteración, pero podemos encontrar que pues ya sean con hipovolemia, o sea, digo, con base a los hallazgos que sea una hipovolemia, que aquí lo más importante es que tendríamos imágenes de un ventrículo izquierdo hiperdinámico, una FEBI elevada, el volumen sistólico pues bajo, tendríamos que tener el ventrículo derecho normal, una vena cava inferior pequeña y colapsable, el Vexus pues realmente no sería necesario hacerlo, pero lo esperamos normal, y tendríamos presencia de líneas en ultrasonido pulmonar. Caso contrario, en los pacientes con vasodilatación, los hallazgos serían similares, igual, o sea, el ventrículo izquierdo hiperdinamico, el ventrículo derecho sin alteraciones, la vena cava inferior pequeña, pero aquí la característica que nos va a ayudar para distinguir es que en estos pacientes pudiesen tener el volumen sistómico elevado, sobre todo si tienen un estado de alto gasto cardíaco. El Vexus igual sería normal y las líneas A, pues, las líneas A también estarían presentes. Mientras que en el caso contrario, en los pacientes con hipervolemia, congestión o falla cardíaca, pues podemos tener el ventrículo izquierdo hipodinámico, el volumen sistólico disminuido, normal. Aquí sí veríamos alteraciones, sobre todo, pues, del volumen, del ventrículo derecho, que se puede ser dilatado. Aquí el signo de la D sería como de utilidad al ver si existe aplaneamiento del septo interventricular o no. Y la vena cava inferior la esperamos dilatada y no colapsable. Y pues digo, vamos a ver, encontrar algún grado de congestión venosa. Y pues ya sea un patrón B en el ultrasonido pulmonar o intersticial y pues incluso la presencia de derrame pleural o incluso ascitis. Algo que es muy importante es de que muchas veces pueden existir distintos fenotipos en un mismo paciente, dependiendo del escenario clínico. Pero finalmente sería como la forma de integrar estas dos evaluaciones, tanto la evaluación del riñón y de las vías urinarias, así como también pues la evaluación hemodinámica. Uh-huh. Este, Finalmente, pues bueno, ya que platicamos
¿Por qué es importante pues, estudiar, pues, bueno, incluir el POCUS en la lesión anal aguda? Sobre todo porque estos pacientes con AKI van a adquirir un manejo excepcionalmente desafiante en algunos casos. Y pues digo, cuanto mayor y mejor sea la información que dispongamos en nuestras evaluaciones, mejor podremos adaptar estas estrategias terapéuticas. ¿Cómo lo haríamos? Aquí es donde sobre todo el POCUS es una herramienta que está destinada a asumir un papel cada vez más crucial en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con lesión renal aguda. Los adultos ya lo hacen, nosotros nos estamos quedando atrás y es donde pudiésemos quizás hacer como más, más hincapié, podríamos utilizarlo más. O sea, digo, aquí sí algo que quisiera decir es de que no sé si haya nefrólogos pediatras, pero los nefrólogos pediatras vamos muy, muy atrás con la parte del POC. Realmente no se platica de esto, no se ha considerado. Hasta donde yo sé, pues al menos aquí en México, quizá lo que se pide es ultrasonidos de cava, pero pues luego no, los pacientes no tienen o sea, si es un paciente ventilado, no es la colapsabilidad, pues no va a ser valorable. Entonces nos falta incorporar más eso. Yo creo que vamos a acabar, o sea, entrando como a todo esto del POCUS más por los intensivistas, o sea, sobre todo por las evaluaciones que van haciendo, porque creo que los intensivistas creo que tienen el concepto de congestión venosa más claro y todavía los pediatras como que yo veo que algunos colegas pues todavía dudan precisamente de ese concepto. Sin embargo, pues hay que entender que el POCUS está destinado precisamente a jugar un papel en el seguimiento de estos pacientes y sobre todo, pues lo que tenemos que hacer es incorporar los protocolos a la atención de estos pacientes, ya para abordar de forma sistematizada la enfermedad renal, poder distinguir como las causas y con base a las causas poder dar un tratamiento y así como las alteraciones hemodinámicas que sean causa o efectos de esta. Creo que sin más por lo pronto concluiría mi participación con esto. Les agradezco la invitación. Igual dejo, pues, como mis, bueno, por dónde pueden contactarme. E igual, pues, quedo pendiente, pues, pues, para comentarios, preguntas y pues nada más. Excelente, me encantó, no sé si... A mí te quería pedir, después volvemos a la imagen de los contactos, en en la imagen del Paki Mouse, Vale. la primera, no cuando está desglosado los tres, eh, ya te... Me parece que hay un montón, ya vamos a abrir las preguntas y Dani te voy a pasar la palabra, Dale, eh, Será pero la anterior a esa, esa esta porque vamos a empezar a trabajar en esto. está bueno. Eh, Me parece me encanta lo de desterrar el concepto de lesión prerrenal. Eso me parece un montón. Y bueno, vamos a abrir a las preguntas y a los comentarios. Bueno, sí, dale, Javi. Acá vamos un poquito al tema del chat. Acá tenemos saludos desde Venezuela, de parte de Laura. Fanny del Valle, también saludos desde Córdoba. Acá tenemos del doctor Edgar, excelente charla, Pepe, muy buena integración de la actualidad del POCUS. No cabe duda que la herramienta es un engranaje que puede engranar con todas las especialidades para hablar un mismo idioma. Ya lo decía el doctor Coralata cuando hablaba de la valoración integral de los nefrólogos con POCUS, que más que nefrólogos terminan por ser hemodinamistas. Gracias por compartir. Así que unas Este, felicitaciones. Ahí nos pasó un comentario, o sea, digo, lo que está haciendo el doctor Coratal es súper sorprendente, o sea, digo, la verdad, va muy adelantado, o sea, mucha de la información que salió de esta plática es como de temas, o sea, son como artículos y cosas que él ha publicado, o sea, como el protocolo SECONS, que, híjole, me da un poquito como de cosa de ponerlo, porque digo, finalmente lo puso en un comentario editorial, pero creo que tiene una utilidad, o sea, digo, al menos ahorita yo lo que quisiera es, o sea, de entrada, pues, utilizarlo en Pocus y quizá empezarlo también a meter para, el manejo de malformaciones, o sea, tiene muchas cosas, o sea, el doctor Coratala como muy, bastante interesantes. Sin embargo, el problema es de que hay todo un hueco entre lo que están haciendo los adultos y pues ahorita lo que tenemos creo que hacer nosotros es empezar a tomar eso y empezar a ver cómo se comporta esto, el fenómeno, o sea, de la lesión renal aguda mediante, visto desde el punto de vista del POCUS, ver, o sea, cómo se va comportando. Pero sí, la verdad, sí, o sea, todo lo que sea como el doctor Coratala, pues es muchísima información. Ujú. Sí, y acá te agradecen por lanzar la propuesta del protocolo Pachymeus.
Acá tenemos David, unas felicitaciones, excelente charla. Cada vez más nefrólogos pediatras estamos tomando parte del POCUS. Como gremio pediátrico vamos avanzando juntos. Más felicitaciones de Magalí. Acá una pregunta de David. ¿Qué tiempo tiene el protocolo SECONDS y qué modificaciones ha hecho en la práctica clínica? Este, si mal no recuerdo el protocolo, o sea, digo, como comento, el protocolo SECOND no está, como tal estudiado, sino más bien es como una sugerencia que sale un comentario editorial, si mal no recuerdo, del año 2021-2022, para, pues, o sea, al momento de que bueno, el nefrólogo en general hace la evaluación de POCUS, tenga como una lista de verificación, o sea, que pueda ser una exploración, pues, más ordenada. O sea, como tal, no hay un artículo que describa, o sea, como tal, pues, o sea, hacer el POCUS con y sin el protocolo SECONDS, pero finalmente, pues, o sea, es como una guía para irnos, para estudiar, pues, el riñón y las vías urinarias. Claro, yo lo veo más como una ayuda a memoria para no olvidarte qué característica importante ver del riñón en el momento del estudio. Porque como Claro. son estudios dinámicos, perdés la oportunidad y ya no Ujú. se puede volver. Sí, Perfecto. y es complicado porque a veces o sea, como estos pacientes se manipulan mucho, a veces hay cosas que se tienen que ver en el momento. O sea, por ejemplo, en el paciente del caso clínico, digo, pues este paciente, yo habitualmente trabajo en fines de semana en el hospital. Este paciente llegó entre semana, a mí ya me tocó verlo después de que pasó todo esto. Y ahí es donde decimos, bueno, ok, si tal vez se hubiese hecho este protocolo SECONDS en el momento, No hubiéramos sé. tenido un montón de información. Si lo queremos hacer ya después, quizá vemos con una dilatación del tracto urinario, se alcanzaría a ver el catéter doble J, pero pues no más allá de eso. Ujú. Sí, pero es Bueno, una forma de tener como un orden. sí, me encanta. Bueno, acá tenemos de Sandra, soy nefróloga pediatra, muy buena práctica. Doctor, la importancia de ampliar el conocimiento con POCUS para la valoración más integral. Excelente. Acá dice, saludos, me gustaría conocer su experiencia en el uso del Doppler en POCUS. Acá de Laura. En esta parte, o sea, digo, el problema del Doppler, es que depende mucho de la institución. Y la situación que, digo, yo, finalmente, pues tengo como el conocimiento teórico, pero aquí en la institución donde laboro, pues no tenemos, un equipo para nefrología o como para terapia intensiva de ultrasonido. O sea, no tenemos un equipo para nosotros. Está el equipo de cardiología, está el equipo de imagen, pero pues no lo facilitan su uso. Aquí la situación sobre todo es, yo por ejemplo lo que utilizo en mi práctica es un equipo Butterfly, que si bien se pueden sacar algunas ondas de Doppler pulsado, por lo mismo que no se puede ver simultáneo el Doppler color que el pulsado, entonces sí es como poco lo que pudiese como aportar en esa situación. Espero próximamente, o sea, digo, ya sea de manera personal, ver si consigo algún equipo o pues digo, se puede hacer como la gestión para estudiar más como esta parte del, Del Doppler. del Doppler. Ujú. Sí, o sea, porque digo, a lo mucho se puede utilizar como el Doppler color o el Power Doppler y a veces nos puede ayudar para algunas patologías, o sea, sobre todo cuando sospechamos una necrosis cortical, pero no más allá de eso, o sea, sí es el problema de lo limitado con los equipos. Y el propósito que esta charla como tratar de tocar lo más básico, lo que se puede hacer casi con cualquier equipo, y pues digo, ya dejarle como eso a los equipos, bueno, a los que tienen como un equipo más completos o mayor conocimiento también del Doppler, pues, o sea, que sepan qué es lo que hay, pues bueno, tal vez estarlo estudiando. Ujú. Sí, Sí. lamento no poder, hay como poder aportar más. Ujú. Y excelente con la charla, aportaste un montón, así que estamos muy bien, Sí, gracias. Y acá tenemos de Alma Rebeca, excelente plática, importante la evaluación integral, excelente Paqui Mouse, y es nefróloga pediatra. Y bueno, alguien del público, que todavía estamos 24 participantes, que quiera hacer alguna pregunta puntual acá al doctor. Había alguien que había levantado la mano. A ver, Buenos A días. ver. ahí vamos. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 sí. ¿qué Ok, tal? Buenos días. perfecto. Bueno, primero, doctor, felicitarle por excelente charla. Realmente el ultrasonido en los servicios de urgencia es una herramienta que nos ayuda al diagnóstico de los pacientes y ahorita es casi que obligada para el manejo de muchas patologías en el servicio de urgencia.
Dos, bueno, no sé, un punto que quería, no sé si estoy equivocado, para las personas que apenas estamos empezando en ese mundo del ultrasonido, en la imagen del ultrasonido del paciente del caso, en el riñón derecho veíamos unas imágenes hiperecogénicas, pero que estas no producían ni sombra acústica posterior ni artefacto de centelleo. Pues es muy importante no informarlas como cálculos, sino que eso en muchas ocasiones pueden ser como lo que se conoce como el signo de las pirámides hiperdensas, que puede estar asociado a muchas patologías e incluso puede ser un hallazgo incidental o puede estar asociado a pacientes que están con estados de deshidratación. Sí, sí, precisamente por eso, en el caso de esa imagen hice el comentario de que, bueno, o sea, se ve una imagen hiperecoica, pero hasta ahí, sin embargo, ya viendo como y digo, ahí la importancia de hacer como los estudios, complementarios, no quedarnos solamente con una vista, precisamente, o sea, de que ya en las otras sí se alcanzaba a ver un poquito más, las imágenes, o sea, digo, ya en el plano transverso, se alcanza a ver las imágenes hiperecoicas, aquí no se alcanza a ver bien, yo quiero pensar que es por gas intestinal, pero al menos en esta sí se alcanza a ver como el efecto o sea, bueno, sí se ve el artefacto de la sombra acústica posterior. Por desgracia, la doctora, bueno, la doctora que tenemos aquí de rayos X en el hospital, ella dice que no sabe Doppler, o sea, ese es el problema, o sea, de que digo, finalmente fue un estudio hecho por médico de imagen, o sea, un ultrasonido como formal, pero sí, o sea, precisamente, pues antes de sacar como la conclusión de ver algo como hiperecoico, e igual como comentaba, o sea, a veces también podemos tener esa patología que nos va a dar imágenes hiperecoicas como la nefrocalcinosis, que es algo que podemos ver sobre todo en pacientes pues neonatos, lactantes, pacientes que tengan alguna cardiopatía congénita y que utilicen, o sea, como furosemida de tratamiento, como ya de tratamiento crónico. Entonces, sí, precisamente coincido, o sea, no podemos como nada más con una imagen sacar como la conclusión. Y sí, o sea, sí podemos tener como esa situación de que las imágenes se ven perdidas, porque sí, en esta prácticamente sí no se ve, o sea, no se alcanza a distinguir como ese efecto de sombra acústica posterior, pues, ni realmente como nada. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que ya. Creo que estamos, ¿no? Parece que sí. Ujú. Bueno, quería Excelente, agradecerte otra vez por excelente. excelente charla, como dijo Javi. Me encantó lo del protocolo SECOND. Yo ya lo compartí al grupo de mis plantas que hacen diagnóstico por imágenes, porque me parece algo muy rescatable para no olvidarnos al momento de hacer un estudio nosotros también, que capaz lo haces, pero de manera, qué sé yo, sin darte cuenta se te puede ir. Así que si lo tienes incorporado es mucho mejor. Y lo del Paki Mouse está extraordinario. Así que, Javi, ¿tienes algo más que aportar? Bueno, creo que por ahí estaba Javi. Estoy muteado. Ahí estoy tratando de compartirles el canal de YouTube. Denme un segundo, porque preguntaban dónde se puede ver A ver, la charla. Quiero compartirles en el chat y si no pongan en, perdón, en la búsqueda de YouTube, USPED Latinoamérica y va a salir nuestro canal con el logo. Ahí les he puesto salió como mensaje directo, pero lo voy a mandar para ok, todos en la reunión. Ahí está. Así que suscríbanse eh, al, al canal de al YouTube. canal de YouTube. No sé por qué me sale nada más que Fanny. Ahí está, ahí sí lo Ahí mandé sí, todo salió finalmente. en mensajes. Suscríbanse al canal, acompáñennos. José, te mandé una invitación para sumarte a nuestra comunidad también. Así que ya Entonces, tenemos algunos nefrólogos con nuestra amiga Lilian, allí coterránea tuya, que fue quien nos pasó el contacto, con Mónica. No sé, nunca sé cómo decirle si Lilian o Mónica, pero bueno. le decíamos Eh, Mónica, ¿no? Pero Le Mónica, decía le vamos a Mónica. decir Mónica, vamos a vamos a decir Mónica, despejarnos de... sí. Quedó como Así Mónica. que vamos sumando nefrólogos a nuestra comunidad de POCUS latinoamericano pediátrico y de nuevo muchísimas gracias por el tiempo y, y esta preciosa charla que hemos compartido. ¿Sí? A ver, Fanny dice, "Hay casos médico especialista, no sé, aquí no llega a leer el chat.
En mi caso soy médica especialista en terapia intensiva pediátrica y diagnóstico por imágenes. Muy bien, muy bienvenida entonces. Gente, muchísimas gracias y nos encontramos el sábado que viene. Perfecto. Gracias. Chao. Hasta luego, buen sábado.